Bendito sea el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor y yo les invito a abrir la Biblia en el segundo libro, Éxodo, el capítulo 19. La palabra del Señor dice así, la leemos para bendición de nuestra alma y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: está preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová
sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Amén. Hasta allí la palabra del Señor. En lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Aquellos que recién han llegado, Dios les bendiga en esta mañana, y a todo el pueblo Dios les bendiga mucho más. Pueden sentarse, queridos hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Siempre leo, repito estas frases del apóstol Pablo cuando él habla acerca de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El ser humano, por naturaleza caída, siempre levanta muros, levanta barreras, levanta fortalezas ideológicas, culturales, religiosas, de credos, fortalezas inclusive humanas, bendito sea el Señor. Y todo esto pues impide que podamos tener un conocimiento cabal. Por eso es que una de las virtudes que Pedro habla, que tenemos que añadir a la fe que hemos recibido, es la de conocimiento. Y hemos hablado ya que no es un mero conocimiento intelectual. Es decir, no simplemente convertirnos en ratones de biblioteca y comernos libros y libros y libros y inflar el intelecto. No se está refiriendo a ese tipo de conocimiento. El conocimiento al cual Pedro alude es ese conocimiento experimental. Gloria a Dios. El tener una experiencia cercana, real, con el objeto conocido. En este caso, Dios. Y no estoy hablando mal, porque Moisés mismo dice, hablando de Dios, Él es el objeto de tu alabanza. Jesús dijo, nosotros sabemos lo que adoramos. Le dijo a los samaritanos, en la mujer samaritana, vosotros no sabéis lo que adoráis. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos, dijo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y la labor del Espíritu de Dios es la de derribar. A Jeremías le dijo, yo te he puesto para derribar, para destruir, pero también para plantar y para edificar. Derribar y destruir, ¿qué? Todas estas cosas que les he dicho. Conceptos, argumentos, razonamientos, barreras ideológicas, gloria al nombre de Dios, lingüísticas, culturales, raciales, alabado sea el nombre del Señor, complejos, supersticiones, traumas, ideas erradas, conceptos errados. Todo eso
tiene que derribarse, porque muchas de esas cosas, hermanos, las hemos aprendido tradicionalmente. Es decir, por tradiciones. Gloria a Dios. Y una tradición, pues, es un hábito, es algo que se ha aprendido, algo que se ha recibido, que se ha transmitido a través de generaciones, pero que no tiene sustento o base bíblica. Gloria a Dios. Por eso la base de nuestra fe es la palabra de Dios, amado hermano. Una de las ideas o conceptos dentro del pueblo de Dios es de que el Dios del Antiguo Testamento era uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. No voy a pedir que levanten las manos los que tienen ese concepto o idea, pero los hay, aquí los hay. Y entonces hacemos esa separación de que el Dios Jehová, allá en el Antiguo Testamento, pues era un Dios severo, un Dios que se deleitaba en matar gente. Mientras que el Dios del Nuevo Testamento, bueno, ahora es la gracia. Entonces, gracia sinónimo de permisibilidad. Y entonces, pues en este tiempo de gracia, pues todo es permitido. Y como Dios es un Dios que es amor, y Dios que mira el corazón, y como decía el hermano Ortiz, Dios come corazones. Y entonces hay hasta creyentes que, teniendo ese concepto errado, pues se permiten, gloria a Dios, se autopermiten ciertos hasta excesos. Y está equivocado. Si alguien tiene, y que lo hay, repito aquí, está equivocado, está equivocada. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo de este tiempo, amado hermano. Es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Lo que puede haber variado es lo que se conoce como dispensación. Y una dispensación, para que usted entienda, bueno, en la Biblia hay 7 dispensaciones. No voy a entrar ahorita a detallar ni a mencionarlas. Pero una dispensación es un periodo de tiempo. En algunos casos es determinado, es decir, un periodo de tiempo exacto. En otros casos es indeterminado. No se sabe el tiempo que dura esa dispensación. Pero repito, es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el género humano, sobre la base de la revelación que Él mismo ha dado acerca de Él, sobre esa base. Entonces esto nos lleva a que esta dispensación que estamos viviendo es mucho más delicada y es mucho más severa que la dispensación antigua. Entonces sería todo lo contrario. Y el autor de la carta a los Hebreos, pues es lo que dice, hablando de esa antigua dispensación mosaica, el pacto mosaico, porque el Dios de la Biblia es un Dios de pactos. No todos lo creen, pero está en la Biblia, hermano. En cada dispensación sigue un mismo patrón. Está la revelación de Dios que da a la humanidad. La humanidad recibe esa revelación. ¿Cómo reacciona el hombre a esa revelación? El fracaso del hombre. En cada dispensación siempre está eso. El fracaso del hombre, el juicio consiguiente de parte de Dios y la terminación de esa dispensación que se traslapa con la dispensación que viene. O sea, el fin de una dispensación es el inicio de la otra. Gloria al nombre de Dios. Dije que Dios es un Dios de pactos. Aleluya. Habían o hay pactos condicionales, hay pactos incondicionales.
Un pacto incondicional es que el receptor, porque en todo pacto hay una promesa, y en el pacto incondicional, el receptor del pacto, de la promesa, no necesita cumplir ningún requisito previo. Es incondicional. Es incondicional. Gloria a Dios. Por ejemplo, estamos en este nuevo pacto, donde Cristo dice, cuando Él toma la cena, Él dice: esta es la copa del nuevo pacto que se hace en mi sangre. Gloria a Dios. Hay un don, hay una entrega que es incondicional. Gloria a Dios. Es decir, para que el receptor de ese pacto, de esa promesa, no tiene que hacer nada, porque somos salvos por gracia, dice la Biblia. Alabado sea el Señor Jesús. Y ayer veíamos que somos salvos por la fe, y que aún eso, la fe, es don de Dios. Es decir, que hasta la fe que hemos recibido para creer en Dios, eso es don también. Porque de nosotros nada bueno puede generarse. Nada bueno sale de nosotros. Y si algo bueno sale, es porque lo hemos recibido de arriba, amado hermano. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Por eso aquel hombre, cuando vino, ni siquiera que él se justificaba como bueno, sino que le decía a Jesús: maestro bueno. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno. El único bueno es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, amado hermano? Dios es bueno. Y por eso es que estamos aquí en esta hora. Pero no hay ni uno bueno. Es decir, que no había ni uno que se merecía. Por eso es gracia. Ayer en el ayuno nos deleitábamos. Los que estuvimos nos deleitábamos en la palabra. Yo me deleité en la palabra de Dios, hablando de la gracia de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Que es ese favor, ese don, ese favor, ese regalo de Dios inmerecido de nuestra parte, y que a través del cual Dios nos ayuda. ¿Para qué? Para obedecerle, para sujetarnos a su ley, porque de otra manera no podríamos. Si estamos aquí es por gracia, y si te mantienes firme en los caminos de Dios es por gracia. En el Antiguo Testamento, usted sabe, está el pueblo de Israel, que es el prototipo de la iglesia. Era un pueblo que en realidad no era pueblo, porque al principio era un grupo de esclavos que ni nombres propios tenían los esclavos. Era un grupo de gente, eran considerados por los egipcios como animales, simplemente, animales de trabajo. Así eran considerados. Pero este pueblo clamó a Dios, y cuando clama a Dios, donde quiera que haya un hombre que clame a Dios de corazón, Dios lo escucha a este amado hermano. Donde quiera que haya. Este pueblo clamó, y Dios les envió un libertador. Que todos también sabemos que Moisés es un tipo de Cristo. Gloria a Dios. Y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, que esto que está aquí en el Nuevo Testamento se cumple para con nosotros. El mismo Dios que los libertó es el mismo Dios que servimos en esta hora, amado hermano. Quítese de la mente que no, a Jehová era allá, ahora no, es Cristo. No. Hay un solo Dios verdadero. Dije, hay un solo Dios verdadero. El mismo Dios allá que estuvo en el monte Sinaí es el mismo Dios al que nos hemos acercado. Gloria a Dios. Dios les envió un libertador, Moisés. Dios a través de este hombre hizo maravillas, milagros, portentos, con brazo extendido, con mano fuerte,
el Señor sacó a esos casi 2,5 millones de personas, más o menos se cree que eran, de un yugo de 430 años de esclavitud. Era un yugo imposible para el hombre romper. No lo podían romper, aunque se habían multiplicado tanto. Pero estaban tan subyugados bajo temor, que esa es la herramienta del diablo. Que dice la Biblia que el diablo nos tenía cautivos bajo temor. Éramos esclavos de Satanás. ¿Cuántos eran esclavos del diablo aquí? Algunos no levantan la mano porque siguen siendo esclavos todavía. Pero yo fui, como dice el coro que cantamos, en Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí. Fuimos esclavos. Egipto, eso lo sabemos por el estudio de la Biblia, la tipología. Egipto es tipo del mundo. Faraón es tipo del diablo. Gloria a Dios. Y todos nosotros estuvimos esclavos. Estuvimos en el mundo. El diablo nos azotaba. El diablo nos flagelaba. Y no podíamos romper ese yugo. No podíamos. ¿Cuántos intentamos muchas veces dejar el vicio? Yo lo intenté. Yo hice los mejores esfuerzos por romper el yugo de la borrachera, de la drogadicción, de la pornografía, pero no podíamos. El mismo Evangelio de Lucas lo dice. El hombre fuerte armado, el diablo, tenía su reino, lo tenía en paz. Claro, lo tenía controlado, pues. Pero entonces vino uno más fuerte que el diablo. Aleluya. Lucas 11. En Lucas 11 lo dice. Vino uno más fuerte. Lo despojó de sus armas. Lo ató al diablo. Y lo derrotó en la cruz de Calvario. Y entonces dice Juan 8, 31 y 32. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. La verdad de Dios es la que liberta. Amén. Y nos sacó. En Hebreos dice que Él derrotó, destruyó al diablo, lo derrocó. Él tenía el imperio de la muerte. Y dice que nos tenía subyugados bajo temor. Pero entonces vino Jesús y destruyó. Y el postrer enemigo que va a destruir es la muerte. Todavía la muerte vemos que todavía sigue reinando. Porque todavía somos mortales, morimos, vamos muriendo. Y la muerte sigue reinando, gloria a Dios. Pero ese va a ser el último enemigo que Dios va a destruir. Lo dice. Él va a destruir a la muerte. En Apocalipsis 20 habla de que la muerte será lanzada al lago de fuego también. Y cuando habla del cielo nuevo y tierra nueva, dice ahí no va a haber más muerte, gloria a Dios. Porque Dios no ha creado al hombre para que muera. Dios ha creado al hombre para que viva. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hermano, Él quiere que los hombres vivamos. Mire, es tanto que en el huerto del Edén plantó el árbol de la vida. Estoy haciendo un recuento y a la vez un paralelo con el Nuevo Testamento. El Señor nos sacó con brazo extendido, con mano fuerte. Nos sacó de un mundo podrido y corrompido. Gloria a Dios. Y ahora el Señor entonces nos lleva a tener comunión con Él. ¿Qué es lo que hizo con este pueblo? Se lo llevó al desierto. Lo sacó del mundo y se lo llevó al desierto. Y allí en el desierto es que nace este pueblo como nación. Y se le promulga su ley, lo que viene a ser su constitución.
sus leyes que van a regir a este pueblo. Gloria a Dios. Allí Él entra en un pacto. Como les dije el otro día, 3 cosas le requiere el Señor aquí: santidad, porque Dios es un Dios santo. Y Pedro dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad. Santidad interna y santidad externa. Porque tuvieron que lavar sus cuerpos y tuvieron que lavar sus ropas. Así que no me venga con ese cuento de que santidad interna solamente. A Dios hay que servirlo con gozo y con alegría, dice la Biblia. Mire cómo es de serio esto que el mismo Señor le dice a este pueblo. Cuando les declara, ya lo he dicho otra vez, lo vuelvo a repetir. Cuando les declara estos mandamientos, sus leyes, sus estatutos, y les dice, si prestas atención a estas leyes y las obedeces, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán, le dice. Pero si no obedeces, si no prestas atención y no obedeces, y eres desobediente a esta ley, estas maldiciones vendrán, y dice, y te alcanzarán. Es decir, que aunque salgas huyendo y corriendo, te van a alcanzar. Esto va a ser como un perro pitbull que persigue y corre, 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 y te mordisquea y te mordisquea y te va a alcanzar. Por más que corras, te va a alcanzar donde quiera que te metas. Por eso el salmista decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subo a las estrellas, allí estás tú, Jehová Dios. Si me voy de abajo al fondo del mar, allí también está tu estrado. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde vamos a irnos, amados hermanos? Mejor es doblegar el corazón. Mejor es humillarse delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Hermano, el servicio a Dios es algo muy delicado, ¿eh? ¿Usted ha escuchado de Nadab y Abiú? Que eran 2 de los 4 hijos de Aarón, que eran sacerdotes. Y Dios los mató en el tabernáculo, adentro, en el servicio mismo los mató. Yo creo que eso es lo que está haciendo falta también en estos tiempos. Ananías y Zafira cayeron muertos. ¿Y qué? ¿Y este tiempo qué? Este tiempo no, la gracia, permisibilidad. O sea, nos autopermitimos cualquier cosa. Y Dios, un Dios que mira el corazón y que Dios sabe que soy deficiente, que tengo errores. Dios sabe que soy polvo. Sí, Él sabe que eres polvo, pero también sabe el conocimiento que tienes. Y que Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Que lo que el hombre siembre, eso segará, dice la Biblia. Dios no es Dios no es un muñeco que hay que cargarlo, que hay que llevarlo sobre andas. Eso, los que están muertos sirven a dioses así muertos. Pero mi Dios es el dueño del cielo y de la tierra. Hermano, estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Un Dios que ha dicho, pídeme y te voy a dar por herencia a las naciones. El Dios que ha dicho, mío es el oro y la plata. Así que si a Dios le place este lugar entregárnoslo, nos lo va a entregar, gloria a Dios. Bueno, hasta ahorita lo ha entregado. Pero si Él quiere que esto sea permanente, punto, se acabó. Siempre y cuando tú y yo nos mantengamos agradando a Dios. Porque el día que lo desagrademos, mire, Dios no tiene niños mimados. El templo fue algo bueno. En el corazón de David estaba el deseo de construirle casa a Dios, y fue algo bueno. Dios elogia eso.
Pero le dice, pero no lo vas a hacer tú, le dice, lo va a hacer tu hijo, porque tú has derramado demasiada sangre y has derramado hasta sangre inocente. Aleluya. Lo va a hacer tu hijo Salomón. Y fue algo tremendo. Y cuando terminó de edificar, lo hizo lo mejor posible. Cuando terminó de edificar el templo y lo consagró, dice que la nube de Dios descendió, el fuego de Dios descendió. Aleluya. Y Dios ahí hizo un compromiso y le dijo: yo voy a estar aquí, mis oídos van a estar atentos a todo aquel que ore en este lugar. Le dice: yo voy a escuchar y voy a responder, gloria a Dios. Pero también le dice: el día que desobedezcan, esta casa será convertida en muladar. Y así ocurrió. El templo fue destruido, no una, sino hasta 2 veces. Aleluya. Hasta el día de hoy no hay templo. El año 70 de la era cristiana, Tito, el emperador, entró y destruyó, acabaron con el templo. Porque no es el templo, es los que habitan ahí dentro del templo, ¿verdad? Que tienen que ser, Dios siempre ha querido un pueblo de gente santa, hermano. Lo primero que les enseña es santidad. Y santidad interna y externa. Ese cuento vendido por allí de que lo de afuera no importa es mentira de Satanás. Dios, el apóstol Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte más profunda, más interna. Es verdad que la santidad empieza allá adentro, sí. Cuando el hombre se encuentra con Dios, espiritualmente es resucitado. Su espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Estaba muerto en delitos y pecados. Muerto su espíritu, muertos en vida. Éramos zombies. Espiritualmente, zombies. El espíritu estaba muerto, pero Él nos dio vida. Amén, amado hermano. Él resucitó el espíritu y entonces santifica el espíritu. Él lava a través de su sangre preciosa. Cristo lavó el espíritu, pero esa santidad se transmite después al alma, que es donde está el yo, las emociones, los sentimientos. Todo eso tiene que también armonizar, ecualizar con Dios. Es decir, que tenemos que sentir como Dios siente, tenemos que pensar como Dios piensa, tenemos que actuar como Dios actúa. Y para eso hay que conocer la Biblia. ¿Qué cristianismo es ese sin Biblia? No existe, es una falacia, una mentira. No existe. Pero hoy la humanidad vive un cristianismo sin Biblia. Por eso es que yerran y practican un montón de cosas erradas. Gente errática, pueblos erráticos, siguen tradiciones de hombres, herejías destructoras. Gloria a Dios. Y eso se transmite también en la conducta. El cuerpo. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Usted conoce ese verso, porque siempre, constantemente lo cito. Os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El cuerpo, dice Romanos 6, no es para la inmundicia, no es para el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. En Romanos 6:12 dice:
no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no. Presentar ahora vuestros miembros, dice, vuestro cuerpo, preséntalo, así como lo presentaste a la inmundicia. Acuérdate cómo lo presentabas. Las manos levantaban los vasos de whisky, de cerveza. ¿Te acuerdas? Las manos. Y la boca bebía toda esa inmundicia. Ahora las manos son para levantarlas para Dios. No puedes levantarlas. Pues dice la Biblia que hay que levantar manos santas, sin ira, sin contiendas. Y qué bueno que tienen el freno del Espíritu Santo. Por eso es que hay que añadir a la fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Dominio propio. Dominio propio. Los solteros lo que más tienen que ejercitar esa virtud. Dominio propio. En nuestro cuerpo, nuestros pies antes corrían ¿a dónde? Corríamos al burdel, corríamos a la discoteca, al salsódromo, corríamos a la fiesta de fin de año. Sigan peleando su batalla, porque hay grande galardón ahí. Esa es mentira del diablo. No hay que codiciar las cosas de ese mundo, la basura de ese mundo. Nuestras manos no son para la inmundicia, no son para levantar botellas de John Walker. Nuestras manos no son para levantar botellas de whisky, de coñac o pisco, ni siquiera de estas jarras, ¿cómo le llaman esas jarras de chove, eso sangrías? Ni el vino, cuidado. Porque por allá hay congregaciones que no, pero una copita de vino, si Cristo también tomó vino. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. No voy a meterme ahorita a dar una enseñanza, no, que el vino de allá, que era el vino, el dulce, que aquí, que allá, que esto, que el otro. No me voy a meter en eso. Nosotros no tomamos nada de bebidas alcohólicas. Dije, nosotros no bebemos nada de bebidas alcohólicas. No. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios descienda en este lugar? Pues hay que ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. En hogares de creyentes la música impía está entrando. Está entrando la música impía. El Despacito está sonando en hogares de creyentes. Eso no está agradando a Dios. ¿Me estás escuchando, hermano y hermana? Hay hogares de creyentes aquí que el hijo se descarrió, la hija se descarrió y están trayendo esa basura. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Lo peor de todo es, hermanos, que creyentes, cabezas de familia, lo están tolerando y hasta lo están también haciendo. No voy a mencionar, hay cosas que yo me he enterado terrible, hermano. Por eso es que las condiciones espirituales son malas, pues. Porque uno se pone a escarbar y ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué están permitiendo? Pues, ¿qué lo están? Es que estamos en el tiempo de la gracia y entonces permisibilidad, entonces no, Señor. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo hoy. Dice Hebreos que hay que servir a Dios con alegría, con gratitud, y mediante ella dice que hay que tener temor y temblor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y está hablando del Nuevo Testamento. Así que quítate la idea de que hoy es la gracia. No me da el tiempo, pero vamos a ver que Dios, el Cristo Jesús, fue más severo y más drástico.
Porque Jesús fue el único que dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Sí, eso lo decía el 6º mandamiento: no cometerás adulterio. Pero entonces el Señor dice: pero yo digo que el que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró. Es más suave entonces. No, Señor, este tiempo de más exigencia todavía. Y yo soy el exigente, yo soy el radical, pues me voy a convertir en más radical todavía entonces. Porque yo quiero que la gracia de Dios descienda. Yo quiero que la gloria de Dios descienda sobre todos los que estamos aquí, amados hermanos. Puedes levantar tus manos y alabar a Dios. Gloria al nombre de Dios. Fue Cristo el que dijo: no matarás. Oíste que fue dicho: no matarás. Pero yo digo, y está hablando el que tiene la voz autorizada, está hablando el que dice: todo poder me es dado, está hablando el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, está hablando el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice él? Oíste que fue dicho: no matarás. Pero yo digo, gloria a Dios, que solamente aborrecer a tu hermano ya eres reo de crimen, dice. Para Dios el aborrecimiento es crimen y la codicia es adulterio. ¿Ve cómo que es más restringido aquí? Gloria a Dios. Tengo que terminar, hermano. Santidad. Santidad interna y externa. Número 2, lo que el Señor quería enseñarle a este pueblo y a nosotros: temor reverente. Temor reverente. Hay que servir a Dios con reverencia, hermano. Temor reverente de Dios. El temor se ha perdido, hermano. En muchos llamados creyentes se ha perdido. Han perdido el temor de Dios. Dice la Biblia que con el temor de Dios los hombres se apartan del pecado. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando se pierde el temor, los hombres pues no se apartan del pecado y dejan de ser sabios, se vuelven ilusos, necios, insensatos, porque pierden el temor de Dios. Y se está perdiendo el temor de Dios en estos tiempos. ¿Qué es temor de Dios? Aquí hay gente nueva que no han escuchado, ustedes sí, la mayoría. Pero ¿qué es temor de Dios? Algunos creen que temor de Dios es ese terror, ese temor de que Dios me puede... Y entonces andar así, que del cielo me vaya a caer un ladrillazo. No es que Dios... No, así andaba Martín Lutero antes de convertirse. Ese no es el temor que habla la Biblia. Y que Santiago y San Juan dice que ese temor, el que tiene ese temor es porque no ha conocido a Dios. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, ese temor. ¿Qué es el temor de Dios entonces? El temor de Dios no es lo que Dios, temer lo que Dios me puede hacer a mí, sino lo que yo pueda hacerle a Él o contra Él. Ese es el temor que aparta del pecado a la gente y que nace del profundo amor que le tienes a Dios. Porque cuando uno ama a alguien, no lo quiere ofender, ni con pensamiento siquiera. Y cuando uno ama a Dios con toda su mente, toda su alma, todo su corazón, no lo quiere ofender. Entonces tengo temor de hacer algo que lo ofenda a Él. Ese es el temor de Dios que tiene que haber en el pueblo. ¿Por qué pierden el temor de Dios?
Porque el amor se comienza a enfriar. Eso es lo que pasa. Como la iglesia de Éfeso. Una iglesia muy espiritual que empezó muy bien, pero el amor se comenzó a enfriar y a enfriar, y entonces el creyente se vuelve frívolo. ¿Qué cosa es frivolidad? Tomar las cosas a la ligera. Tomar las cosas espirituales superficialmente. No ir en serio. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es frivolidad. Y hoy hay demasiada frivolidad en las iglesias. Anoche estaba un rato viendo ahí en la internet y me topé con un concierto de Marcos Witt. Dios mío, ahí en Argentina, hermano. Las luces láser, los muchachos, parece un concierto rockero, las muchachas encima de los muchachos aquí en los hombros, las muchachas saltando y brincando y con gestos y cuestiones. Creyentes, y sale el gran ídolo Marcos Witt, las luces láser alumbrando, las guitarras estridentes, el baterista allí con el sombrero, ¿cómo le llaman esto? La visera para atrás, cuidado, esa es moda mundana. ¿Para qué se ponen gorro? El gorro es con la visera para cubrirse del sol, pero se lo ponen con la visera para atrás. ¿Para qué se ponen? Esa es la conducta, esa es la moda del mundo. Modas chabacanas. Ese hombre del 15 es un extremista. Me voy a seguir siendo extremista entonces, pues. Hermano, y lo que había ahí era un concierto de rock mundano. Eso es lo que había allí. Gloria a Dios. Qué triste. Así está la mayor parte de la juventud llamada cristiana. Toman el evangelio de una manera frívola, hermano. Porque han perdido el temor de Dios. Porque no aman a Dios sobre todas las cosas. Por eso el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y uno puede hacer del dinero, puede hacer un Dios. Y del ego, del yo, puede hacer un Dios. Su Dios es su vientre, dice el apóstol. Y uno puede tener dioses ajenos, hasta dentro del llamado pueblo de Dios. El dinero, el trabajo, los hijos se convierten en ídolos. El esposo, la esposa, el trabajo, el hogar, todo eso es importante, pero sobre todo eso está Dios. Sobre todo eso, sobre tu estudio, sobre tu familia. Por eso el Señor dijo: el que ama esposo, esposa, hijos, hijas, padres, trabajos, casas, todo, el que ama más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, amado hermano. Cuida tu hogar, cuida tu familia, sí, vela por ellos, vela por tu trabajo, sé un buen trabajador, sí, sé fiel, sé responsable, estudiante, todo eso está muy bien, pero sobre todo eso, Dios es más importante en tu vida. Y número 3, lo que el Señor les quería enseñar a este pueblo y a nosotros: obediencia total. Obediencia total. Ya les hablé semanas atrás, fe es simple obediencia. Fe es simple obediencia. Incredulidad, desobediencia. Y este pueblo, a pesar de todas las maravillas que vieron, dice en Hebreos, no le creyeron. Entonces dice Romano, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirvió haber oído
Porque Romanos habla de lo que les he hablado, la cadena de plata, ¿no? Cerca de ti está la palabra en tu corazón, que si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Pero dice, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y en Israel se había cumplido todo eso, porque por toda la tierra habían salido los voceros, habían oído, pero no les sirvió el oír porque no fue acompañado de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenga cuidado, hermano y amigo que me está escuchando, que no vaya a ser que usted día tras día, domingo tras domingo esté escuchando y no lo obedece. No le sirve. Más bien va a servir para mayor condenación. Usted está escuchando esta palabra. Usted ha venido y está viniendo, está escuchándola. Obedézcala. Obediencia. Porque si sales de aquí y sigues tu vida mundanal, tu vida carnal, tu vida pecaminosa, tus conceptos, tu mentalidad, y quieres seguir allí, bueno, esta palabra te va a juzgar. El Señor dijo, yo no voy a juzgar, yo no juzgo, yo no condeno a nadie, mi palabra lo va a juzgar, dice el Señor. A Hebreos, pero primero en Efesios 2, verso 11, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, no éramos ni pueblo. Ajenos, totalmente ajenos. No teníamos ni esperanza. Qué condición más paupérrima, terrible, hermano. No éramos ni pueblo, éramos esclavos. Pero el Señor, ya les dije, ¿qué hizo el Señor? Lucas 11. Grábelo y después lo lee, ¿no? Dice allí que Jesús vino y ató a Faraón, al diablo, le quitó sus armas que nos tenía esclavizado bajo temor, rompió el yugo de opresión, aleluya, y entonces ahora nos ha hecho libres. ¿Cuántos son libres una vez más? Miren lo que dice en Hebreos 12, haciendo alusión a este momento que hemos leído en Éxodo 19, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada, o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés, que estaba acostumbrado a oír la voz de Dios, estaba temblando y espantado. Dios es digno de reverencia, amado hermanos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús,
el mediador, así como Moisés fue el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Porque dice en el capítulo 11 que la sangre de Abel clamaba por justicia. Pero la sangre de Cristo habla mejor. La sangre de Cristo clama, pero no por venganza, sino clama misericordia, perdón. La sangre de Cristo es para limpiarte, para lavarte, para lavar todas tus miserias. Y tú, creyente, que te has descuidado, que te has carnalizado, que has caído en un estado de frivolidad, de descuido, la sangre de Cristo puede restaurarte nuevamente en este día. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. El verso 25, hay una, dentro de las varias advertencias solemnes que contiene este libro, el verso 25, mirad que no desechéis al que habla. Porque dice en el capítulo 1, verso 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios siempre ha hablado al hombre. Y dice, todos los días extendí mis manos a un pueblo contradictorio y rebelde. Pero Dios sigue hablando. Dios tiene tanta paciencia. El Dios del Antiguo Testamento, Salmo 103 que leíamos ayer, que Dios no nos paga conforme a nuestros hechos. Entonces, pastor, ¿por qué nos habla tan fuerte? Para que reaccionemos. Porque ahora es que viene pues la parte. Dios no quiere que nadie se pierda. Si no quiere que se pierdan los impíos, mucho menos de aquí, mucho menos. El que siembra vientos, no dice un refrán, siembra vientos y vas a cosechar tempestades. Lo que el hombre siembre va a cosechar. Va a cosechar. Y de repente están en la flor de la vida, comienza el dolorcito por aquí, y sigue, y cuando van a ver, cáncer terminal. En buena hora, digo yo. El que está diciendo este pastor es un irracional. En buena hora. Que a creyentes descarriados les venga esas cosas. ¿Para qué? Para que reaccionen. Pastor, pero usted no tiene piedad, no tiene misericordia. Entonces Pablo era un... Porque Pablo dice, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne. ¿Y qué crees? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes cuando Pablo dice destrucción de la carne? ¿Qué entiendes? Que esta carne termine hecho añicos, pero con un hálito de vida, un hilo de vida, para que en medio de la ruina que la carne se está deshaciendo, ya sea por una enfermedad terrible, porque hay enfermedades, y eso lo dice la Biblia, que vienen directamente por haber pecado. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 11, que por tomar la cena indignamente algunos estaban enfermos. Esto no es cualquier cosa, hermano. Que vengan esas cosas, para que esos creyentes descarriados terminen allí agonizando, pero clamando a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un testimonio de un predicador, Urbáez. Él ya murió hace como 50 años, dice. O sea, existió al principio del siglo XX. Y hace como 50 años murió. El testimonio que queda, no hay prédicas de él, porque en esos tiempos cuando él vivía no habían grabaciones. Pero lo que hay es biografía. Dicen que era un hombre usado por Dios
poderosísimamente. Milagros, señales, pero milagros reales. Tristemente se descarrió. Terminó en cosas terribles, casas de juego y cosas terribles, hermano. Un día dice, los compinches, los maleantes estos, lo encerraron. ¿En qué cosas habrás tú metido? Pues que lo encerraron y le quisieron hacer un ajuste de cuenta. Y encerrado le prendieron fuego. Cuando encontraron el cuerpo calcinado de este hombre, lo encontraron de rodillas, con una Biblia en sus rodillas y postrado clamando a Dios. El fuego estaba ya, él sabía que iba a morir y se tiró a clamar a Dios. A eso es lo que me refiero y lo que Pablo se refiere. Porque Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. Mira, hermanita y hermano, a todos les digo, mantente como sea, allí, mantente sirviendo a Dios, mantente en la casa de Dios, porque afuera, ay. Si es duro servir a Dios, es más duro no servirle. Pero tampoco servir como sea, hay que servir a Dios como dice la Biblia, Pedro, con excelencia. O sea, no es tampoco mantenerse, bueno, yo voy a la iglesia porque papá y mamá me dicen, pero después hago y deshago. Con la enamorada en la universidad, o la enamorada en el colegio, besuqueo, mañoseo y de todo, pero me mantengo sujeto a mi papá y a mi mamá. ¿Así? ¿Qué cosa crees? ¿Que Dios puede ser burlado? Eso no, ese no es el cuento. Yo vengo a la iglesia porque mi mamá me exige, mi papá me exige, pero hago y deshago allá. Dios es misericordioso, pero también tiene un tope. Verso 25 termino, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿A quién se refiere? Aquellos que no escaparon, aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. ¿A quiénes se refiere? A lo que hemos leído en Éxodo. Ellos no escaparon. Conozca la historia, cómo quedaron postrados en el desierto, porque lo tentaron al Señor y lo tentaron al Señor. No escaparon. Mucho menos nosotros, dice, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y marque el capítulo 2, del verso 1 al 4 al 5, lo lee en su casa también, que tiene que ver con esto. Lea también segunda de Pedro capítulo 2, Judas también léalo, tiene que ver con eso, donde pone como ejemplo a aquellos. No escaparon, ni los ángeles escaparon. ¿Cree usted que nosotros escaparemos? Una salvación tan grande, si descuidamos una salvación tan grande, ¿escaparemos? Hermanos, sirvamos a Dios, pero con agrado, con alegría, con gozo. Yo les hablo fuerte así, hermano, pero es porque les amo a cada uno de ustedes y no quisiera que nadie se descarríe. No quisiera que nadie aquí, por falta de temor de Dios, termine en el mundo y lo que hoy usted cargaba, una Biblia, lo cambie por una botella de Johnny Walker. Y lo que antes usted levantaba sus manos para alabar a Dios, termine por allá cantando música mundana y haciendo tristemente, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, por favor. Levanta tus manos, subamos al monte de... Una vez más, subamos al monte
monte de Dios, allá hay libertad, también gozo y paz. Subamos al monte de Dios. Quiero orar por vidas que están viviendo de espaldas a esta realidad, creyentes descuidados, creyentes que están tomando quizá esto muy a la ligera. Quiero orar. Aquí lo que hace falta es honestidad, sinceridad. Dios quiere llevarte al monte. El monte es un tipo espiritual de aislamiento donde Dios quiere tratar con tu vida. El desierto del Sinaí, el monte del Sinaí, donde Dios quiere revelarse a ti. ¿Aceptas esa invitación? Quiero orar por ti. ¿Quieres que ore por ti? ¿Por qué no das un paso aquí al altar para orar por ti? Creyente descuidado, creyente alejado, estás en el templo pero no estás. Creyentes con raíces de amargura en el alma, que han permitido que su corazón se llene de raíces de amargura. Personas, la murmuración está a la orden del día, el cuestionamiento a la orden del día. Aquí está el altar para hombres y mujeres, los que quieran venir, mientras seguimos cantando. Allá hay libertad, también gozo y paz. Subamos al monte de Dios. No te quedes en las faldas, allí peligro correrás. Escala pronto hacia la cima, allí con Cristo vencerás. No te quedes en las faldas, allí peligro correrás. Escala pronto hacia la cima, allí con Cristo vencerás.